Perfecto. Lo primero que yo les quiero dar a conocer es que las curvas de indiferencia, déjame ver si yo lo puedo plantear aquí. Las curvas de indiferencia en realidad, ¿verdad? Tienen una forma de un círculo en realidad. Unas curvas de indiferencia tienen forma de círculo. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Porque de eso va a depender todo esto de aquí. Ya, lo encontré. Perfecto, entonces déjenme colocarlo acá. Entonces, déjenme poner aquí. Ok. Perfecto. Sí. Entonces, esto en realidad es lo que pertenece a curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, el punto de satisfacción o el punto óptimo, el punto máximo de las funciones de las funciones de utilidad es este punto de en medio. El punto en medio, ¿verdad?, refleja el punto de mayor placer o el punto de mayor satisfacción de las personas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la forma que tenga la curva de diferencia, es que nosotros podamos determinar si es un bien o si es un bien mal. ¿Ok? Entonces, nuevamente nosotros tratamos con la zona 1. Que la zona 1 es la que corresponde a un bien, ¿verdad? Con una RMS decreciente, ¿verdad? La que nosotros normalmente hemos visto, que es esta función de aquí de que ambos bienes son bienes normales, que a lo mejor pueden ser bienes inferiores con respecto a una variación en nivel de ingreso, o pueden ser bienes sustitutos con respecto a una variación en los precios, cosas por el estilo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la segunda zona, con la zona 2? Un ratito. Perfecto. Entonces, en la zona 2 es la que corresponde a el primer literal, este de aquí, justamente esta zona, por eso es que ven la forma de esta de aquí. ¿Ok? En esta zona de aquí, ¿ok?, el bien X corresponde a un bien mal y el bien Y corresponde a un bien normal. ¿Ok? Normalmente, cuando las curvas de diferencia van enfocadas a solo un producto, ¿ok?, es porque el otro producto corresponde a un bien mal. Entonces, en esta parte de aquí, ustedes ven aquí que este también es otro ejemplo que ocurrió, que es el de acá. Entonces, en esta parte de aquí corresponde a la tercera, a la cuarta zona, justamente esta parte de aquí. Entonces, estos dos productos, ¿verdad?, corresponden a dos bienes males. Y la parte de acá es la que corresponde a la segunda pregunta, esta de aquí, de que el de aquí, X, corresponde a un bien normal y Y corresponde a un bien mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando ocurren estas clases de casos? Espérese un ratito. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo que tomar decisiones de optimización, por así decirlo? Entonces, en la primera zona es la optimización que normalmente sabemos, ¿sí? La que corresponde a RMS igual, cociente de los precios y cosas por el estilo. ¿Qué pasa con la zona 2 y la zona 3? ¿Ok? Es lo mismo como que estuviera pasando el caso de que los bienes sean bienes sustitutos. Pero ¿cuál es la diferencia? El que sea un bien mal por el simple hecho de su definición, ¿ok?, eso va a generar una afectación de tal manera de que el bien mal no se va a consumir.
¿Qué significa bien mal? Un bien mal es un producto, por así decirlo, o un bien, obviamente, de que mientras más yo consuma de ese producto, menor utilidad va a reflejarme en mi perspectiva como consumidor. Por ejemplo, el caso de la contaminación. Si yo transpiro más contaminación, si yo transpiro más el smog de los carros, por así decirlo, me va a afectar a mi bienestar, va a afectar a mi satisfacción. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es evitar en lo posible estar en una zona donde yo pueda consumir ese producto. ¿Ok? Eso corresponde a un bien mal. Y en las decisiones óptimas, en la zona 2 y en la zona 3, en estas dos zonas de aquí, ¿cuál va a ser la óptima? Pues sencillamente, la óptima va a ser que yo voy a destinar todo mi ingreso, ¿verdad? Para consumir el otro bien, el que no sea mal. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de aquí me dice que en la zona 2, X es un bien mal y Y es un bien normal. Entonces, en esta zona de aquí, yo no voy a consumir X, el consumo de X va a ser X igual a 0, y Y, ¿verdad? El consumo de Y va a ser igual al ingreso total dividido para el precio. Por eso, es porque ustedes ven más abajo, ¿verdad? Por ejemplo, estamos aquí, ¿verdad? Tiene la forma de la zona 2, esta zona de aquí. Entonces, aquí, me dice que la restricción presupuestaria en el individuo es 100X más 200Y menor o igual a 3000. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes se están dando cuenta de que aquí el valor óptimo de Y es 15, porque yo estoy destinando todo mi ingreso a Y. ¿Por qué? Porque Y es un bien normal. Es el que me ayuda a tener el mayor nivel de satisfacción posible. ¿Sí? Entonces, en esta clase de casos, ¿verdad? El valor óptimo de X es 0, ¿ok? X es un bien mal, obviamente nosotros estamos viendo por la gráfica, ¿ok? Y es un bien normal, ¿sí? Así que corresponde a esta zona de aquí. Con la zona 3, ¿verdad? Que es la que corresponde a esta parte de acá, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo. Ustedes se han de preguntar, ¿cómo yo identifico, ¿verdad? ¿Cuál es un bien mal y cuál es un bien normal? Vean la gráfica, ¿ok? Entonces, cuando la gráfica tiene esta forma de aquí, justamente tiene esta forma de aquí, ¿ok? Y el centro, por ejemplo, si yo lo llego a indicar, cada una de las funciones de utilidad, este es U sub 1, U sub 2 y U sub 3, cada una de las funciones llegan, su objetivo es llegar al centro, ¿ok? ¿Cuál es qué bien es el que está en el centro? En este caso estoy apuntando hacia X, por lo tanto X es un bien mal, ¿ok? No, miento, sorry. Bien, X es un bien normal. ¿Por qué les estaba contando esto? Porque recordemos cuál es el objetivo, llegar al centro. Mi mayor nivel de satisfacción es en el centro. Por lo tanto, ese centro ¿dónde va a estar? Donde llega a consumir todo el nivel de X posible, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Y? Por ejemplo, llego a graficar la restricción. A lo mejor no conozco cuál es la restricción presupuestaria, pero yo sé que la restricción tiene esta forma. Pues, tiene esta forma de aquí, ¿ok? Como es una función con tulas, sí o sí se tiene que cumplir esta optimización, de que el RMS siga estando en un punto donde se intersecta con las funciones de curva de utilidad. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? A varios niveles de utilidad, ¿qué es lo que está pasando con Y? ¿Qué es lo que está pasando con Y? Y está en este nivel de aquí, ¿verdad? Luego está pasando en el otro nivel de acá, ¿ok? Y está empezando a disminuir, ¿verdad? Generando un aumento en la utilidad. Por lo tanto, esta disminución, ¿verdad? Que genera un aumento en la utilidad, me trata de decir que es un bien mal, ¿ok? Si hacemos el mismo caso, el mismo ejercicio con este de aquí, ¿ok? Va a ocurrir exactamente lo mismo, pero al revés, ¿sí? Entonces, con eso nosotros también podemos asegurar de que estamos refiriéndonos a un bien mal, pero en este caso, refiriéndonos en el caso de X.
Y si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Cada optimización, ¿verdad? Parte de un punto con tal de llegar al centro. En este caso, el centro, ¿dónde estaría apuntando? Hacia Y. Por lo tanto, Y es el bien normal. Y el otro correspondería al bien mal. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa en el tercer caso? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso de que yo esté apuntando, de que ambos tengan esta forma de aquí? Si yo grafico, si yo pongo la intersección en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, yo llego a optimizar, ya, ok, yo llego a optimizar de esta forma, ok, pongo la RMS igual al cociente de los precios y veo que todos están apuntando hacia un lado en específico, hacia el origen. ¿Qué es lo que me trata de decir esto? De que mientras menos consuma de X y de Y, entonces menor va a ser el nivel de utilidad que yo voy a definir. Mayor va a ser el nivel de utilidad si dejo de consumir ambos bienes. Cuando las curvas de utilidad estén apuntando hacia el origen, eso significa que los dos productos, que los dos bienes son bienes malos. Entonces, el mayor nivel de utilidad que yo voy a obtener, ¿ok? Va a ser cuando el origen, ¿verdad? Cuando el mayor nivel de utilidad va a ser cuando deje de consumir X y Y. Eso quiere decir que tanto X como Y sean iguales a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, pero si estamos en el gráfico, bueno, en la zona 1, ¿no es lo mismo? Aquí, en la zona 1. Sí. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería el punto óptimo? Solo para poner el caso de aquí. Porque estamos haciendo el mismo, vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Yo coloco aquí la restricción presupuestaria. ¿Ok? Coloco la otra restricción presupuestaria aquí. ¿Ok? Y la tercera acá. Entonces, ¿qué es lo que trata de representar esto de aquí? Si yo uno, cada una de las optimizaciones me están llegando a apuntar al centro. ¿Sí? Entonces, si yo estoy apuntando al centro, ¿qué significa? De que yo quiero obtener la mayor combinación de productos posibles, ¿verdad? Eh, la mayor cantidad de productos posibles para tener el mayor nivel de utilidad posible. ¿Qué es lo que te trato de decir con esto? De que esto, ¿verdad? Es el concepto teórico de lo que habíamos hablado al comienzo con respecto a teoría del consumidor. ¿Cuál era el supuesto que nosotros, que inclusive yo le había puesto a ustedes en el video, en el primer video de introducción a la economía gerencial? De que las personas, mientras más consuman los productos, mayor va a ser su nivel de satisfacción o más felices se van a encontrar. Esta es la representación matemática o la representación geométrica de ese supuesto, de que mientras mayor sea el nivel de utilidad, es porque mayor va a ser la cantidad consumida de cada uno de los bienes. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo ese mismo caso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los bienes son diferentes? Cuando no son bienes normales. En caso de que llegue a aparecer de que uno de los productos sea un bien mal o que ambos productos sean bienes males. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Ese es el enfoque de estos tres ejercicios. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Sí. No, todo bien, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, continuamos, por así decirlo. Las preguntas que siguen después de este comienzo, ¿ok? Muchas de esas preguntas son preguntas de teoría, ¿ok? Así que es para reforzar la parte teórica. Entonces, de ser el caso, vamos a revisar. Aunque algunas, ¿verdad? Ya los hemos visto a lo largo de las ayudantías, ¿sí? Perfecto. La primera me dice, respecto al efecto sucesión y efecto ingreso. En esta parte de aquí, nosotros debemos tener claro, los efectos, ¿verdad? Son muy variables. Depende tanto de la variación de los precios, si aumenta el precio o disminuye el precio, ¿verdad? Y su afectación dependiendo del caso de que llegue a ser un bien inferior, un bien de lujo o un bien normal. Como existe mucha variación por estas cuatro variables que les acabé de contar, entonces yo puedo decir que son ninguna de las anteriores.
yo no puedo asegurar que el efecto de sustitución siempre será negativo, porque si yo llego a disminuir el precio, el efecto de sustitución va a ser positivo. Y estamos en un bien normal, por así decirlo. ¿El uno refuerza el otro? No siempre. ¿Qué pasa cuando es un bien inferior? Ambos se contraponen. Si el efecto de sustitución es positivo, el efecto renta va a ser negativo. Y si es un bien de lujo, el efecto de sustitución va a ser negativo y el efecto renta va a ser positivo. No necesariamente uno refuerza al otro. ¿Ok? ¿Siempre será posible conocer el signo del efecto renta? No. Va a depender de que si es un bien de lujo, un bien normal o un bien inferior. Por lo tanto, como esas tres respuestas dependen mucho de qué clase de bien es el que nosotros estemos tratando y de que si está variando, aumentando o disminuyendo el precio, por lo tanto coloco ninguna de las anteriores. ¿Ok? Eso sí lo habíamos puesto en las ayudantías anteriores. ¿Ok? La siguiente me dice cuando dos bienes X y Y son complementarios perfectos para un individuo, ¿ok? Incrementar el consumo de X disminuye su utilidad. Incrementar el consumo de Y aumenta su utilidad. Si el consumo de X se incrementa en un 10% y el de Y en un 20%, la utilidad del individuo aumentará o al menos de uno de los bienes debe de ser inferior. Ok. Entonces, cosas que ustedes deben de saber. Cuando me dice complementarios perfectos, ¿a qué función de utilidad me tengo que referir? Me estoy refiriendo a una función de mínimos. Mínimo, ¿verdad? De A por X, de B por Y. ¿Sí? O también puede ser el caso de una función de utilidad de máximos, de A por X, ¿verdad? Por B por Y. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evaluar uno de estos valores de aquí, ¿ok? Se debe cumplir para ambos casos, porque ambos son funciones de complementarios perfectos. ¿Sí? Para ambos casos se tiene que cumplir esa condición, si yo quiero evaluarla. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Incrementar el consumo de X disminuye su utilidad. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Incrementar el consumo de X disminuye su utilidad. Si yo recuerdo la teoría y exactamente lo que estaba diciendo acá arriba, X, ¿qué tendría que ser para que cumpla ese postulado? Tendría que ser un bien mal, porque un bien mal dice que aumentar el consumo de X me genera un menor nivel de satisfacción. ¿Ok? Entonces, esto corresponde a un bien mal. Los bienes de complementarios perfectos siempre son bienes normales. Siempre. No son bienes de lujo, ¿verdad? No son bienes inferiores. ¿Ok? Normalmente dentro de un contexto de un consumidor, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante con otra pregunta. Sí o sí debe existir, al menos en el mercado, un bien que sea normal y otro que sea inferior. Los dos productos o todos los productos del mercado no pueden ser inferiores. No es posible eso de ahí. Porque si llegase a existir ese caso de ahí, uno adopta la forma de un bien normal. ¿Sí? Entonces, este de aquí, ¿verdad? Incrementar el consumo de X va a reflejar de que trata de decirme que es un bien mal. Y aquí solo son bienes normales que yo estoy tratando. ¿Ok? Entonces, el segundo me dice, incrementar el consumo de Y aumenta su utilidad. Vamos a ver. Vamos a colocar el caso, ¿verdad? Vamos a poner que Y es 3 y A es 4. Acá vamos a poner 3, ¿verdad? Y 4. Ok. Si Y aumenta, por ejemplo, que aquí anteriormente era 10, por lo tanto aquí es 30, y acá es, bueno, acá también tiene que ser 30 para que el mínimo sea 30, ¿ok? ¿Qué pasa si yo aumento aquí a 40? Es decir, aumentó Y. Eso quiere decir de que aquí yo voy a considerar el mínimo entre 30 y 40. Si no hay aumento en X, el valor de la utilidad va a ser el mismo.
Entonces, aquí no se cumple. ¿Qué pasa acá? Aquí que sea 30, ¿verdad? Y acá que sea 40. Aquí sí se cumple porque estoy considerando el valor máximo. Como es valor máximo, el máximo entre 30 y 40, ¿cuál es? 40. Perfecto, aquí aumenta la utilidad. Pero ¿qué pasa con el mínimo? El mínimo no cumple. Como uno de los dos no cumple, este postulado tampoco se cumple. ¿Ok? El tercero me dice, si el consumo de X incrementa un 10%, por ejemplo, X está en 30, pasa a 33, el 10%. Y acá pasa en aumenta un 20%, 36. Acá ocurre exactamente lo mismo. 33, 36. Aumenta. Dice, la utilidad del individuo aumentará. Aquí la utilidad inicial era 30, nosotros habíamos dicho. Aquí ahora, ¿cuál es el mínimo? 33. Aquí aumentó a 33, ¿verdad? Aquí aumentó a 33 la utilidad. ¿Y acá cuánto aumentó? La utilidad, el máximo entre los dos es 36. Perfecto. Entonces, tomando en consideración que la utilidad original era 30, en ambos casos aumentó. Obviamente no en la misma proporción, pero ese no es el enfoque del tema. El enfoque del tema es que aumentó o no aumentó. Sí aumentó. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, eso correspondería a este ejercicio de aquí. ¿Alguna duda en ese caso? No. Muy bien. Entonces, continuamos con la pregunta 6. Dice, a corto plazo, una empresa cambia la cantidad de producción cambiando su nivel de capital. Nosotros, ¿qué habíamos dicho en el corto plazo? En el corto plazo, la empresa toma decisiones considerando el nivel de capital fijo, el nivel de capital como un valor fijo. Si hay un capital fijo, por lo tanto, hay un costo fijo. ¿Ok? No normalmente hay beneficios fijos porque este beneficio siempre va a depender de los precios que se vayan a tratar dentro del mercado. Inclusive nosotros habíamos dicho de que los beneficios iban a depender de que si el precio estaba por encima del costo medio o si estaba por debajo del costo medio y por encima del costo variable medio. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos dicho de que siempre los beneficios van a depender. ¿Sí? Entonces, los costos van a ser variables con respecto al precio. Sí van a haber costos fijos en el corto plazo, ya que tenemos un nivel de capital fijo, ¿ok? Y los precios de los factores productivos también son fijos. La cantidad de producción cambiando su nivel de capital, eso ocurre solo en el largo plazo. Nosotros habíamos dicho de que la empresa toma decisiones en el corto y en el largo plazo considerando ciertos supuestos. Y en esos supuestos ahí es que el costo y el capital era fijo. ¿Sí? Entonces, en este caso sería la respuesta, la tercera. En la siguiente me dice, a corto plazo, cuando el producto marginal del trabajo se encuentra por encima del producto medio. ¿Sí? Ya, en esa pregunta podías hacer como que una tablita a la derecha, o sea, las condiciones cuando el medio es mayor, porque en esa pregunta yo me confundí porque decía producto marginal y abajo decía el costo. Ya. Ya, pues, y tal vez a veces las rectas no son las mismas, y como es a corto plazo, las de largo plazo sí las tengo un poquito claras, pero las de corto plazo no. Si puedes hacer un cuadrito ahí decir porque cuando es mayor y quién disminuye y quién aumenta. En la 6. No, en la 7, en la 7. Ah, ya, en la 7. En la 7 es por encima del producto medio. Ah, ya. Ok. Ok. Aquí es algo interesante. Ok. ¿Por qué? Ok, entonces déjame ir a la parte de... Ok. Déjame si es posible. Ok. Vamos a leer.
Entonces, ¿qué es lo que me había dicho? La pregunta, ¿verdad? Ok. Entonces, la pregunta me dice, al corto plazo, cuando el producto marginal del trabajo se encuentra por encima del producto medio. Entonces, nosotros vamos a recordar, ok, algo que nosotros ya hemos visto en las ayudantías anteriores, ok, pero ya vamos a recordarlo. Vamos con solo la gráfica. Ok. Normalmente, ¿verdad? La gráfica de un producto medio tenía esta forma de aquí, ¿sí? La gráfica del producto marginal, ok, tenía esta forma de aquí. Uy, no. Hacerlo bien bonito. Ok. Entonces sería aquí, ok, y justamente acá. Muy bien. Ponemos de que este de aquí, el rojo, es el costo marginal. Nosotros habíamos definido en las ayudantías anteriores de que el costo marginal intersecta el costo medio cuando el producto. El producto marginal intersecta el producto medio cuando el producto medio alcanza su máximo. Es decir, si nosotros multiplicamos por el nivel de producción, ¿ok? Aquí nosotros hallamos el nivel de producción Q máximo en esa intersección, ¿ok? Justamente aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Cuando el producto marginal del trabajo se encuentra por encima del producto medio, ¿ok? Es decir, me está hablando sobre la sección que va desde aquí hasta acá, hasta antes de llegar al Q máximo. Justamente toda esta sección de aquí antes, ¿sí? Ahí que me pregunta, ¿el producto medio es decreciente? Nosotros vemos de que el producto medio, ¿ok? Es obviamente creciente hasta un punto máximo donde se intersecta, por lo tanto, ese no es la respuesta. ¿Ok? El producto total se encuentra en un mínimo. Recordemos, cuando estamos en el corto plazo y nuestro producto medio y producto marginal solo dependen de L, no hay producto mínimo. Lo que hay es un producto máximo. ¿Y dónde se encontraba ese producto máximo? Se encontraba a la intersección entre el producto marginal y el producto medio. ¿Sí? El tercero que me dice costo total es decreciente. El costo total, ¿ok? El costo total decreciente va a depender, ¿sí? De la función de producción. Pero ¿qué habíamos dicho que la función de producción? Que el costo total, ¿verdad? Iba a ser directamente proporcional con la producción. Mantengan esto en mente. El costo total siempre va a aumentar cuando la producción aumenta. ¿Sí? Obviamente no estamos diciendo en qué proporción va a aumentar o cuándo no va a aumentar, ¿sí? Ok. El tercero, ¿verdad? Termina siendo la respuesta correcta, pero ya vamos a darnos cuenta por qué. Nosotros habíamos dicho de que de la sección donde el producto marginal, ¿ok? Uy, no. El producto marginal llega en este punto de aquí, toda esta sección de aquí, es decir, donde el producto marginal está por encima del producto medio, ¿verdad? Cuando el producto marginal está mayor al producto medio, ¿ok? Nosotros habíamos dicho de que hay, ¿qué clase de rendimiento? Creciente escala, no, eso no es los escala. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el producto marginal era igual al producto medio? De que iba a tener unos rendimientos constantes. ¿Ok? Y cuando el producto marginal iba a ser menor que el producto medio, iban a ser decrecientes. Entonces, entonces cuando son constantes, crecientes, esos rendimientos, eso se trata cuando es corto plazo, entonces, no es cuando es a largo plazo. Ya.
¿Qué es lo que pasa con la relación entre los costos? ¿Ok? En este caso de aquí, ¿ok? Quiero darles a conocer algo. ¿Ok? El costo marginal nosotros habíamos dicho de que iba a ser la derivada de la función de costo total, ¿verdad? La derivada del costo total. Pues. La derivada con respecto a Q, ¿verdad? Del costo total. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho eso, de costo marginal es derivada del costo total con respecto a Q. ¿Qué pasa si yo defino el costo total, ¿verdad? Como W por L más B por K. O sea, este valor de K, un valor fijo. K es fijo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener el costo total, ¿ok? Va a ser W multiplicado por L, que es una función que depende de Q. Nosotros ya podemos comprobar eso de ahí, de que es una función que depende de Q más un valor fijo que es B por K. ¿Sí? Entonces, el costo marginal, si yo lo inserto en la función, yo derivo la función, va a quedarme W, la derivada de L con respecto a Q. ¿Sí? Porque ahora L, que es la función de factor productivo, ¿ok? Va a corresponder a la parte de L va a corresponder a la parte esta de ¿cómo se llama? Ay, es que ¿cómo se llama esta moneda? L va a corresponder al factor productivo, pero que ahora depende de Q, ¿sí? Entonces, costo marginal dividido para W va a ser la derivada de L con respecto a Q. ¿Pero qué habíamos dicho que era producto marginal? Producto marginal no era la derivada de Q con respecto a L. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo llego a colocar la inversa en ambos lados, 1 sobre esto, entonces sería W sobre el costo marginal igual a W de Q, ¿verdad? Con respecto a DL. Sí, ahí me siguen. Entonces, W sobre el costo marginal, puedo decir que es igual al producto marginal de L. Entonces, en el corto plazo, lo que ocurre es lo siguiente, de que va a existir una relación inversa entre el costo marginal y el producto marginal. ¿Sí? ¿Qué me trata de decir esto? De que la relación de los rendimientos, ¿ok? Va a ser inversa cuando esté relacionado entre el producto marginal y el producto medio y el costo marginal. Eso quiere decir de que en este caso de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Como el producto marginal es mayor al producto medio, aquí llega a ser lo inverso. El costo marginal termina siendo menor al costo medio para tener unos rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? Para tener la misma clase de rendimiento. Obviamente aquí el costo marginal termina siendo igual, ¿verdad? Porque es una igualdad. Va a tener rendimientos constantes, ¿ok? Y aquí, como estamos tratando de que es una relación inversa, ¿ok? El costo marginal mayor al costo medio me va a generar unos rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Sí me sigues ahí? Sí, sí. Ya. Entonces, cuando la producción o el producto marginal tenga un rendimiento creciente a escala, ¿ok? Entonces va a generar un costo decreciente. Déjame ver si puedo encontrar el ejercicio que estábamos haciendo para ver, para dártelo, enseñártelo de forma gráfica.
Esperemos. Uy, no, este no. ¿Cuándo es que yo le estaba explicando lo de... Tuvo que haber sido... 8, 6. Este tuvo que haber sido. No, este tampoco es. ¿Cuándo yo les di lo de función de costo medio, costo marginal? ¿Sí se acuerdan? Las funciones, las que tenía en forma de U. No, no se acuerdan. Bueno, no importa. El caso, el punto esencial aquí es lo siguiente. De que cuando yo tenga rendimientos crecientes, ¿verdad? Eso va a ser desde el punto, ¿verdad? Donde el costo marginal es menor al costo medio. ¿Sí? ¿Esto qué se trata de decir? Desde que los beneficios son iguales a cero, ¿sí? Ustedes ya saben dónde es ese punto. Para atrás corresponde a rendimientos crecientes a escala, ¿sí? En ese punto de ahí, donde es igual el costo marginal y el costo medio, es decir, los beneficios son iguales a cero, existen rendimientos constantes a escala. Y el punto donde el producto marginal es mayor al producto medio, el costo marginal es mayor al costo medio, es decir, donde la empresa tiene beneficios positivos, ¿sí? Entonces, en ese punto ahí va a tener rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, con esta relación de aquí, ¿verdad? Yo sé de que mientras el producto marginal sea mayor al producto medio, entonces su inversa, ¿cuál va a ser? De que el costo marginal va a estar por debajo del costo medio. Por eso es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, positivo, gracias. Ya, listo. Entonces, la pregunta siguiente me dice, en un país extremadamente pobre, ¿es posible encontrar una situación en donde todos los bienes que se consumen un individuo son inferiores? Ya habíamos dicho de que es imposible que dentro de un mercado, ¿ok?, se encuentre que todos los bienes sean inferiores. Al menos uno tiene que ser un bien normal. Y por la experiencia que yo haya visto, al menos uno tiene que ser un bien normal y uno un bien de lujo, por el caso en que aumenta la producción. ¿Sí? Entonces, dentro de un país, dentro de un mercado, siempre debe existir al menos un bien normal o un bien de lujo. No todos los productos en un mercado son inferiores. ¿Ok? Entonces, continuamos con la siguiente, porque eso es sencillamente eso. La 9 te dice la tasa marginal de sustitución X por Y. ¿Cuál sería la respuesta? Es siempre igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Aquí, esta tasa marginal, lo que me está preguntando es concepto. ¿Qué significa? ¿Ok? Es igual a la utilidad marginal de X sobre el precio de X. ¿Y dónde está el precio? ¿Dónde está la utilidad marginal de Y? Refleja la disposición de un individuo a intercambiar X por Y. En este caso, esa es la definición de la tasa marginal de sustitución. El costo de oportunidad de perder un bien X para ganar un bien Y y viceversa. Entonces, en este caso de aquí corresponde al intercambio entre un bien X para obtener un bien Y a su vez al revés. ¿Sí? Entonces, ese correspondería. Cuando me pregunte tasa marginal de sustitución X por Y, o por ejemplo, cuando solo me esté dando el tema, por ejemplo, en este caso, la tasa marginal de sustitución X por Y, o que te diga un bien mal, por ejemplo, te está preguntando concepto, ¿qué significa? Como por acá, el problema del consumidor, si no hubiera puesto la palabra es, yo ya podría inferir de que me está preguntando un concepto. Entonces, el problema del consumidor, ¿cuál es? Lograr la mayor utilidad posible sujeto a un consumo máximo de los bienes. Minimizar el gasto para maximizar la utilidad.
Lograr la mayor utilidad posible sujeto a un presupuesto determinado. Maximizar la utilidad que genera cada dólar destinado al consumo de los bienes. El último corresponde a la optimización, al problema de optimización. La condición de optimización, que es RMS igual al cociente de precios, lo que me trata de decir es que yo voy a maximizar la utilidad que genera cada dólar, ¿verdad?, que voy a destinar al consumo de los bienes. ¿Okay? Entonces, esta es la condición de optimización, pero no es el problema del consumidor de por sí. Lograr la mayor utilidad posible sujeto a un consumo máximo de los bienes. Mi límite no es el consumo máximo de los bienes, mi límite es el presupuesto, por lo tanto, cross out. X, ese de ahí no es. Minimizar el gasto para maximizar la utilidad, no. O minimizo el gasto, ¿verdad? O maximizo la utilidad, pero no hago ambas cosas para un solo fin. Entonces la respuesta sería, es lograr la mayor utilidad posible, porque mi deseo es tener mi mayor satisfacción, ¿ok? Mi mayor nivel de utilidad, sujeto a un presupuesto, como les andaba contando. Mi límite es el presupuesto, mi límite es el ingreso, mi límite es el gasto, ¿sí? Más que todo eso de ahí. ¿Me permiten un minuto, por favor? Muy bien. Entonces, ya tenemos respondido esa pregunta 10. Vamos a la pregunta 11, que ya empieza a entrar a la parte operativa. Entonces, yo estaba revisando las lecciones de algunos y en realidad el problema no fue de que hayan respondido mal, sino que el caso es que sí o sí tenían que colocar un punto. Creo que hubo una falla más que todo porque en la respuesta que colocó el profesor le puso por así decirlo, un espacio. Y ese espacio dentro de la programación, ustedes ya saben de que cambia completamente el esquema, cambia todo. Por eso es que, a pesar de que algunos colocaban las respuestas, estaban incorrectas. ¿Ok? Entonces, como yo he visto en algunos casos, ¿verdad? Solo no voy a tomar mucho tiempo, entonces en este caso de aquí, nosotros sabemos de que aquí me dice, supongo que un individuo tiene preferencias representadas por una función de utilidad CES, ¿ok? Una función Cobb-Douglas, pero expresada en forma logarítmica, con precio de los bienes, precio de X igual a 1, precio de Y igual a 2, y la renta es de $504. Con esta información indique, ¿verdad? En cada caso ingrese sobre el número redondeado al número de decimales que se indique, utilice el punto, ¿verdad?, como separador de decimales. ¿Cuál es el nivel de utilidad que genera la cesta óptima? Redondee a 2 decimales. Entonces aquí sería, ¿verdad?, 2 sobre X, ¿verdad?, que es la derivada con respecto a X, ¿verdad?, la utilidad marginal de X, 1 sobre Y, que corresponde a la utilidad marginal de Y. ¿Sí? Entonces, eso sería, que en otras palabras sería 2Y sobre X, en este caso. Igual al cociente de los precios, precio de X sobre precio de Y. ¿Okay? Entonces, esta es la condición de optimización. ¿Sí? La condición de optimización que me va a reflejar un resultado de Y igual a X, precio de X sobre 2 precio de Y. ¿Ok?
Y por otro lado, va a ser X, ¿ok? Igual a 2 precio de Y por Y sobre precio de X. ¿Ok? Nosotros que habíamos dicho, reemplazábamos la restricción presupuestaria, ¿no? Vamos a facilitar el proceso aquí para no enfocarnos tanto en esto, porque en realidad sí lo conocemos. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo llegue a reemplazar en Y, ¿verdad? Precio de X más precio de Y multiplicado por lo que encuentro en Y, ¿verdad? Que en realidad al momento de aplicar el cálculo y todo eso, va a quedar lo siguiente, precio de X por X sobre 2, ¿ok? Porque estoy multiplicando precio de Y aquí por esto de aquí. Se elimina el precio de Y. Y esto tiene que ser igual al ingreso, ¿sí? Entonces va a ser 3 precio de X por X sobre 2, ¿sí? Igual al ingreso, igual a X marshalliana, ¿ok? Va a ser igual a 2i sobre 3 precio de X. ¿Sí? Si yo reemplazo los valores que me están dando, X marshalliana, ¿verdad? El valor de la demanda de Marshall va a ser 2 por 504, va a ser 1008, ¿sí? Va a ser 1008 dividido para 3 por precio de X, que va a ser 3. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, 1008 dividido para 3, 8 más 1 es divisible para 3, por lo tanto me da un número entero. Entonces va a ser 10 dividido para 3 es a 3, baja 1, 3, que 18, 3, 3, 6. Confirme. Entonces, ese es en el caso de X. ¿Pero qué pasa con el caso de Y? Y, ¿verdad? O sea, en este caso de aquí va a ser igual al precio de X, por lo que encontré en X, ¿okay? Que va a ser 2 precio de Y por Y sobre precio de X, ¿sí? Más precio de Y por Y, igual al ingreso. Entonces, esto va a ser, se elimina el precio de X, queda 3 precio de Y por Y, igual al ingreso. Por lo tanto, la Y marshalliana va a ser el ingreso dividido para 3 precio de Y. ¿Okay? Entonces, esto va a ser 504 dividido para 3 por 2, que esto es igual a 6. ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que 50 dividido para 6 da a... Bueno, le saco mitad. Va a ser 252 dividido para 3, lo cual me da un resultado de 84. ¿Sí? Entonces, 84 en Y, 336 en X. La utilidad, ¿ok? Va a ser igual a 2 logaritmo natural es 2 logaritmo natural de 336 más logaritmo natural de 84. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, que en realidad eso no es el enfoque es que realmente sepamos hacer el proceso. Esto ya lo hace la calculadora y me da el resultado. Eso no es nada del otro mundo. ¿Qué? Si el precio del bien Y subiera a $6, ¿cuál sería el nivel de utilidad de US 2? ¿Qué? El nuevo nivel de utilidad. Entonces, lo que yo hago es, reemplazo aquí. ¿Por qué? Solo reemplazo en Y. ¿Por qué? Porque la cantidad, la demanda marshalliana de X no depende del precio de Y. Por lo tanto, ¿verdad? Yo solo reemplazo en Y. Entonces yo reemplazo aquí. Sería 504 sobre 18, ¿ok? Y hago el cálculo nuevamente. Y nada más. Perfecto. Entonces, las siguientes preguntas, ¿verdad? Corresponde a esta función de aquí, ¿sí? Corresponde a este recuadro aquí, me pedía llenarlo, ¿ok? Y responder las preguntas que se ven acá abajo. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora.
Vamos a llenar ese recuadro, ¿ok? Nosotros ya habíamos visto en las ayudantías cómo resolver este recuadro de aquí, así que lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Tenemos costo total, costos variable y costo fijo, costo medio, costo variable medio y costo fijo medio. Y además costo marginal, ¿ok? Entonces, como me dijo el ejercicio, bueno, el ejercicio me decía de por sí de que estábamos en el corto plazo, ¿ok? Como estábamos en el corto plazo, ¿qué asumíamos? Como Q es igual a 0, costo variable es igual a 0, por lo tanto el costo fijo es 100, es igual al costo total. Y como estamos como en el corto plazo, como le estaba contando, 100 va a ser el costo fijo para todos los niveles de producción. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto va a ser? 100 más 90 es 190, que corresponde al costo total. El costo medio, ¿verdad? Es el resultado del costo fijo dividido para Q. Por lo tanto, para allá el costo total es el costo medio multiplicado por Q, 150. Por lo tanto, es aquí, costo variable es el costo total menos el costo fijo, 50. Y hallamos el costo variable medio, que es 50 dividido para 5, ¿ok? Y el costo fijo medio. ¿Sí? Entonces, hallamos esto aquí. ¿Y el costo marginal cuál va a ser? La variación de la producción, del costo total, ¿ok? La variación del costo total dividido para la variación de la producción, que como es de 0 a 5, dividido para 5. Y ya está, 10. Entonces, 190 a 90, ¿verdad? Ya nosotros podemos calcular el nivel de costo medio, costo fijo medio, ¿ok? Y el costo variable medio. Costo variable medio y costo fijo medio, ¿ok? Entonces, con esto también podemos calcular la variación de la producción, ¿sí? Como es de 5 a 10, también es la variación igual a 5, por lo tanto es 8. Y aquí va a ser interesante. ¿Cómo hallo el costo total, verdad? Si solo me dan el costo marginal. En este caso va a ser, nosotros sabemos que para hallar este de aquí va a ser, para hallar el costo marginal era igual a que al costo total actual, el costo total 2 menos el costo total 1, dividido para la variación de la producción, Q sub 2 menos Q sub 1. Eso es lo que me dice la fórmula. Entonces, en este caso es costo marginal, que corresponde a X, que es el valor del costo total que quiero hallar, el actual, menos el costo total anterior, 190, ¿sí? Dividido para 20 menos 10. En este caso es 10. ¿Cuál es el costo marginal en este punto? 6. 6 es igual a X menos 190 y todo esto dividido para 10. Por lo tanto, despejo. 10 pasa a multiplicar, se convierte en 60. 60 es igual a X menos 190. Por lo tanto, el costo total, ¿cuánto va a ser? 250. ¿Sí? Aquí va a 250. ¿Por qué? Porque es el despeje que yo hice de toda la fórmula de costo marginal, ¿verdad? Porque eso es lo que me da. ¿Sí? Entonces, con eso, nosotros ya podemos calcular el costo variable, 150, el costo medio, ¿sí? Que es el costo total dividido para Q, el costo variable dividido para Q, costo variable medio, y el costo fijo medio, que es el costo fijo dividido para Q. Tenemos el mismo. Aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Costo variable medio significa que nosotros multiplicamos el costo variable medio multiplicado por Q para hallar el costo variable. Sería esto de aquí. Vamos a poner el 220 porque ya es exactamente 219.9999. Entonces aquí ponemos 100 más 220, 320, ¿ok? Y aquí es esto dividido para esto, ¿ok? Y esto dividido para esta acá. Y el costo marginal, ¿ok? Va a ser la variación de estos dos, ¿okay? Dividido para 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es la diferencia de la producción, de 20 a 30. Por lo tanto es 7. Ok. Ya tenemos la tabla completa. ¿Okay? Entonces ya nos vamos a ir a los resultados.
Dice, ¿en qué nivel de producción el costo marginal se encuentra en un mínimo? Si nosotros vemos, ¿verdad? Baja de 10, 8, baja 6 y después aumenta 7. Ese aumento, ¿verdad? Me va a reflejar de que el costo mínimo va a ser en 20. Sí, por eso es que está 20 la respuesta correcta. ¿Cuál es el costo fijo medio cuando el nivel de producción es de 10? Si cuando Q es igual a 10, ¿cuánto es el costo fijo medio? 10. Entonces, por eso es la respuesta. ¿Cuál es el costo total cuando el nivel de producción es 20? Cuando el costo total, cuando la producción es igual a 20. Entonces, con la fórmula que nosotros habíamos aplicado, ¿verdad? Nosotros encontramos el costo total. Y sinceramente encontramos 250. ¿Sí? 250. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. No, no hay duda. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que corresponde a la resolución de la lección. ¿Ok? Una última cosa que yo quiero tomar y yo quiero tocar. ¿Ok? En esta parte ya para terminar, ya para empezar a terminar con lo de el primer parcial, sería cálculo de excedentes. ¿Sí? Vamos a ver cálculo de excedentes. ¿Sí? Normalmente nosotros sabemos que en introducción a la economía se podían calcular excedentes del consumidor y excedentes del productor a través del equilibrio parcial del mercado, ¿verdad? Por encima del precio, ¿verdad? Y por debajo de la curva de demanda es el excedente del productor, no del consumidor. Y por debajo del precio del mercado, pero por encima de la curva de oferta, correspondía el excedente del productor. ¿Sí? En este caso, ¿ok? En este caso, nosotros también podemos calcular excedente. Pero me quiero enfocar más que todo en el excedente del productor. Excedente del productor, ¿sí? Yo también puedo calcular excedente del productor, ¿ok? Pero cuando existe una sola empresa. El excedente del productor cuando existe una sola empresa, ¿ok? ¿A cuánto va a ser igual? Una pregunta, ¿estás escribiendo en Word? No Sí, se ve. No se ve. allá. Ok. Ahí, Sí, ahí sí. ya, perfecto. Gracias por hacerme acuerdo. Entonces, el excedente del productor en cómo se va a tener esquematizado. Dentro de economía gerencial, nosotros lo vamos a definir como una variación de beneficios. ¿Sí? Entonces, el beneficio cuando el precio varía, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos una variación de los precios. Cuando el precio, ¿verdad? Es un precio nuevo, menos el beneficio que se genera cuando el precio es un precio original, un precio 1. ¿Okay? Así es como nosotros podemos calcular el excedente de productor de una empresa. ¿Sí? Entonces, si más no me acuerdo, en la ayudantía anterior, ¿verdad? Nosotros habíamos definido que el costo total para una empresa iba a ser 0.1Q elevado al cuadrado más 10Q, ¿verdad? Más 50. ¿Sí? ¿Ok? Déjeme ver si lo encuentro. Creo que sí. Eso, si más no me acuerdo, es el último, el del 6. Ok. Entonces, esa es una forma para poder hallar, déjeme ver, punto de cierre. No, no es. Es del 8. Ya, perfecto. Nosotros habíamos dicho de que esta era la función, el costo total, ¿verdad? De la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la coloco aquí? ¿Por qué uso esto ahorita?
Si nosotros recordamos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Había una variación de precios. Cuando el precio es igual a 25 y cuando el precio es igual a 14. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ah, es cierto. Ese es lo malo. Déjame poner el screen. Ahí. Ok. Entonces, en la ayudantía del día de 8 de julio, ¿verdad? Nosotros habíamos definido esta función de costo total. ¿Ok? Nosotros habíamos calculado la curva de oferta y toda la cosa. Nosotros habíamos dicho de que había un precio igual a 25, ¿ok? Y un precio igual a 14.47. Si me piden hallar entre estos dos precios el excedente del productor que tiene la empresa, ¿ok? Va a ser el beneficio que se genera aquí, ¿ok? El beneficio en el precio actual, ¿sí? Menos el beneficio del precio original. Entonces sería 0 menos 512. Entonces sería menos 512.5. Eso correspondería a la variación del beneficio, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros habíamos dicho... Otra pregunta. No me he dado cuenta. Ese documento lo subiste a lo que es el curso, ¿no? No, pero lo realizamos el 8 de julio. Es decir, la ayudantía Ya. del día viernes. ¿Sí? Entonces, en esta función de curso total nosotros habíamos dicho de que la curva de oferta iba a ser igual a... Déjame regresar acá. Ok. Aquí habíamos planteado la curva de oferta, ¿verdad? Ok. Y la curva de oferta era esta de aquí. Esta de aquí. Déjame copiarla. ¿Sí? Entonces... Ok. Muy bien. Entonces, esa era la curva de oferta de la empresa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular el excedente, porque normalmente dice calcule el excedente del productor, ¿verdad? Cuando existe una variación en los precios. ¿Sí? Cuando existe una variación en los precios. Parte de, por ejemplo, yo voy a asumir parte de $16, ¿ok? Y cambia a, por ejemplo, $50. No vamos a saber por qué ocurrió eso, ¿verdad? Pero queremos calcular el excedente del productor cuando el precio original era $16 y ahora aumenta a 50, como por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que calcular primero es las cantidades, ¿verdad? Cuando el precio es igual a 16, ¿sí? ¿Y esto cuánto va a ser igual? Nosotros reemplazamos en la curva de oferta. Reemplazamos aquí. ¿Ok? Va a ser el precio igual a... Como 16 es mayor a 10, entonces entramos en el tramo de la curva de oferta de acá. Va a ser igual a 0.2 por Q más 10. ¿Sí? Entonces, despejamos Q. Va a ser 16 menos 10, 6, igual a 0.2 por Q. Por lo tanto, va a ser 6 por 10 dividido para 2. ¿Por qué? Porque 0.2 obviamente es 2 sobre 10. Entonces, multiplico el 10 y pasa a dividir el 2. Y esto va a ser igual a Q. 6 por 10, 60. 60 yo para 2. Q es igual a 30. Cuando el precio es igual a 16. Entonces, hacemos lo mismo, pero cuando el precio es igual a 50. Voy a ir terminando. En este caso va a ser 50, ¿verdad? Como 50 es mayor a 10, vuelve a entrar en el mismo tramo de la curva de oferta. Entonces va a ser 0.2 por Q más 10. Esto va a ser
50 menos 10, porque el 10 pasa a restar, va a ser 40. Lo multiplicamos por 10 sobre 2, por, el 0, por la inversa de 0.2, ¿ok? Y esto tiene que darme igual a Q. Por lo tanto es 40 por 10, 400, dividido para 2, Q es igual a 200, ¿ok? Entonces, como ya tenemos las cantidades y ya tenemos los precios, calculamos el excedente. El excedente, ¿verdad? Cuando el precio es igual a 16, va a ser igual a, en este caso es el ingreso total, ¿verdad? Precio por cantidad, $16 multiplicado por 30 unidades, ¿sí? Menos el costo total. En este caso es 0.1 multiplicado por 16 al cuadrado, más 10 por 16, lo estoy tomando en consideración con esta función de costo total, ¿sí? Ojo con esto de aquí, más 50, cierro aquí. ¿A cuánto es esto de aquí? Entonces sería 16 por 3, 480, ¿ok? Sería, sí, 480 menos 0.1 multiplicado por 16 al cuadrado, 16 por 16, que eso sería como, ok, 16 por 16, es 256, menos 160, ¿por qué? Porque el signo menos está afuera y acá está sumando. Pasa, multiplica, menos por más menos, resta, 10 por 16, 160, menos 50, ¿ok? Entonces va a ser 480, voy a ponerlo abajo, 480, ¿verdad? El resultado del ingreso menos 25.6, que corresponde a 256 por 0.1, menos 210, que corresponde a la suma de los dos números negativos, 160 y 50. Entonces esto va a ser igual a 480 menos 235.6. ¿Ok? Entonces va a ser 480 menos 235.6, 244.4. ¿Ok? Entonces 244.4. Calculamos lo mismo, ¿verdad? Cuando el precio es igual a 50. Cuando el precio es igual a 50. Entonces, esto nos dice que, Una pregunta. ¿sí? ¿Dónde reemplaza 16 al cuadrado? ¿No significa que va la cantidad? Y ahí sería Q, el precio es 16, o estoy mal. Ah, pues, sí, cierto, sorry. Buena razón. Entonces aquí sería 30 al cuadrado, ¿verdad? Acá sería 900. Acá sería 300, ¿verdad? Y 50, 350, ¿verdad? Aquí sería 90. Sí, pido disculpas. Y acá sería 350 por la suma de menos 300 menos 50. Por lo tanto, aquí queda ¿cuánto? Queda 440. Por lo tanto, aquí es 40. Sí, pido disculpas, había visto mal. Entonces, acá va a ser precio por cantidad, 200, ¿verdad? Menos 0.1 por 200 al cuadrado, ¿verdad? La cantidad al cuadrado, menos, en este caso, ¿cuánto sería? Sería 10 por 200 menos 50, ¿sí? Entonces sería 50 por 200, quedaría 10, 2, 3. Entonces aquí sería 10.000 menos 0.1 multiplicado por 200 al cuadrado, creo que es 4.000, no, 40.000, ¿okay? Menos 10 por 200, menos 2.000, ¿okay? Menos 50.
¿Y esto cuánto va a ser igual? A 10.000, ¿verdad? Menos 4.000, que es la décima parte de 40.000, menos 2.050, que es 2.000 más 50. Por lo tanto va a ser 10.000 menos 6.050. Este resultado va a ser ¿cuánto? Va a ser 3.950. ¿Sí? Entonces, el excedente va a ser igual a lo que encontré cuando el precio era igual a 50, porque ese es el precio actual, ese es el precio con la variación, 3.950, menos el precio original, 40. Por lo tanto va a ser 3.910. ¿Ok? Eso es cuando existe una variación en los precios. Pero ¿qué pasa, verdad? Por ejemplo, si no me da una variación en los precios. Por ejemplo, el caso en que me dice, okay, ¿qué pasa en el caso de que dice, calcule el excedente del productor, ¿verdad? Como normalmente se lo conoce. Es decir, desde el punto de cierre, ¿ok? Desde el punto donde la empresa no produce hasta un precio en específico, ¿ok? Hasta el precio igual a 25, por ejemplo. El precio igual a 25, ¿sí? Entonces, si me pide hallar desde el punto de cierre hasta el precio igual a 25, ¿ok? Tendríamos esta parte de aquí. Solo para ponerlo como caso explicativo. ¿Ok? Tenemos la curva de aquí, ¿ok? La volteamos. Ok. Muy bien. Esa es la curva de oferta, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, lo que calculamos ahorita, ¿sí? Es cuando existe una variación en los precios. Por ejemplo, el precio es igual aquí, ¿verdad? Cuando está en rojo, ¿ok? Y cuando el precio está... Uy, carga. Entonces, cuando el precio está a este nivel de aquí. Entonces, esta sección de aquí, entre línea y línea, es lo que se calcula como la variación del excedente del productor. Eso es lo que nosotros calculamos ahorita, ¿sí? Eso es lo que nosotros calculamos ahorita. Pero ¿qué pasa si me piden hallar el excedente del productor cuando el precio, ¿verdad? Es desde el comienzo de la curva de oferta. Es decir, todo el triángulo que nosotros habíamos calculado. Todo el triángulo que nosotros habíamos puesto aquí, ¿sí? El que realmente se conoce como el excedente del productor. ¿Cómo calculamos eso de ahí? Eso, de ahí se calcula de la siguiente manera. Como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí solo me da, por ejemplo, como en los ejemplos de la introducción a la economía, los ejercicios, que me da excedente del productor cuando el precio es igual a tanto. Como por ejemplo aquí. Hay el excedente del productor cuando el precio es igual a $25, que es el ejemplo. No me está dando otro precio para calcular la variación. ¿Qué es lo que hago? Okay. En ese caso, ¿verdad? Para ya ir terminando, el excedente del productor, como se conoce, ¿verdad? Va a ser el beneficio cuando el precio sea igual a 25, ¿ok? Más el costo fijo. Ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué le sumo el costo fijo? Porque cuando solo me dan un precio, ¿verdad? Yo asumo que la otra variación de precio parte del punto de cierre. Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? En el punto de cierre,
vamos a considerar que el punto de cierre aquí, el precio es igual a $10, ¿sí? Entonces, cuando el precio es igual a $10, la producción termina siendo 0. Eso es lo que habíamos dicho. Porque la empresa no va a producir cuando el precio es igual a $10. Estamos en el punto de cierre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí, a pesar de que aquí esté 10, ¿verdad? La producción es 0, P por Q. Acá también, ¿verdad? Termina siendo 0. Aquí también termina siendo 0 y los 50 se mantienen, ¿sí? Entonces va a ser 10 por 0, 0, ¿ok? 0,1 punto por 0 al cuadrado, 0. 10 por 0, 0, menos 50. Entonces, todo este resultado aquí en el punto de cierre va a ser menos 50. ¿Qué es lo que me trata de decir esto de aquí? Que el excedente, es decir, los beneficios, ese es algo también que ustedes también deben escribir. Los beneficios económicos de la empresa en el punto de cierre, ¿verdad? Serán iguales a menos el costo fijo. Entonces, en este caso aquí, ¿qué habíamos dicho? De que el costo fijo, ¿cuánto era? 50. Por lo tanto, el beneficio, cuando estamos en el punto de cierre, cuando el precio es igual a 10, es menos 50, menos el costo fijo, ¿ok? Entonces, cuando solo me dan un solo precio, ¿ok? Yo estoy asumiendo de que voy a calcular el excedente cuando el precio, ¿verdad? Es igual al 25, ¿verdad? Menos el excedente o el beneficio cuando el precio es igual a 10. Y este precio igual a 10, ese precio igual a 10, ¿a cuánto es? Menos el costo fijo. Y por el signo menos que está aquí afuera, ¿verdad? Se termina convirtiendo en un signo positivo. Por eso es más el costo fijo. Por lo tanto, cuando le pidan calcular el excedente del productor y solo le den un precio, ¿ok? Entonces va a ser el excedente, el beneficio que ustedes obtienen, ¿sí? A ese nivel de precio, más el costo fijo, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema.